No tendremos sociedad si destruimos el medio ambiente. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a una persona, un amigo ya de esta casa, para poder empaparnos de sus conocimientos, de su sapiencia, para ser conocedores de una forma más directa y más profunda del desequilibrio al que está sometido nuestro planeta, y también para conocer esa divulgación científica que él hace a través de todos los trabajos que está realizando. Estamos hablando del compañero y amigo Alfonso Montes de Oca. Alfonso, bienvenido. Gracias, Dailo. Encantado de estar aquí contigo y compartiendo pues, un poquito lo que vamos aprendiendo, ¿no?, en esta aventura maravillosa que es la vida, ¿no? Bueno, verdaderamente, Alfonso, hablando de aprender, yo personalmente he aprendido bastante desde que estás viniendo aquí a nuestros estudios de Onda Cero La Palma. Confío que también nuestros seguidores lo estén haciendo, porque, por ejemplo, yo, para empezar, tenía una visión muy reducida, porque reconozco que cuando hablábamos de cambio climático, para mí ese era el principal y único problema que podía tener nuestro planeta. Sin embargo, y aprovechando para que nos hagas, por favor, un recordatorio del programa anterior, estamos hablando ya no solo de un cambio climático, estamos hablando de una crisis ecosocial. Sí, efectivamente, Dailo. Yo también aprendo, todos los días es un aprendizaje, ¿no?, desde el nacimiento hasta que nos vayamos definitivamente de aquí, de este mundo, ¿no? Al menos es una actitud la que tengo. Y también estoy aprendiendo mucho contigo en este diálogo y en esta conversación, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Un poquito la idea de partida del programa ha sido un poco que la gente entendiese que el cambio climático no es más que un síntoma de esa extralimitación a la que nuestra, digamos, civilización industrial ha sometido al planeta Tierra, ¿no? Decíamos en el primer programa de que la civilización humana ha ido más allá de los límites biofísicos del planeta Tierra, es decir, no nos encontramos en lo que muchas veces nos dicen los medios de comunicación en la era verde digital, ¿no?, como si eso no generase problemas, sino que nosotros al menos somos más partidarios de que nos encontramos en un punto de lo que algunos autores han denominado translimitación, que nos ayuda también a interpretar un poco ese término anglosajón denominado overshoot, es decir, las sociedades industriales han ido más allá, como decíamos, de los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Alfonso, ¿podemos decir incluso que ya hemos consumido los recursos propios de los que disponemos en nuestro planeta Tierra? Sí, por supuesto, ¿no? Una manera, ¿no?, de cuantificar, ¿no?, y de ver, ¿no?, visualmente esa extralimitación biofísica del planeta Tierra a través de la herramienta contable de la huella de carbono, ¿no? Yo en esta lámina que acompaño, pues lo que se ve es en las fechas en las que cada región del mundo un poco habría superado sus límites, digamos, sus propios recursos, ¿no? Y en el caso de España, ya el 12 de mayo, hace 2 meses, pues habríamos superado ya los recursos propios de los que disponemos para un poco autoabastecernos y para mover toda la economía, ¿no? Es decir, que desde el 12 de mayo hasta final de año estaríamos en eso, en una situación de overshoot, de extralimitación, ¿no? Y nos sostenemos y podemos vivir en base a que extraemos esos recursos pues de otras regiones del mundo, como es el África, Suramérica, Asia y demás, ¿no? Recuerdo, Alfonso, que en el programa pasado estuvimos hablando de los límites planetarios. ¿Podrías, por favor, refrescarnos un poquito esta idea, este concepto, apoyado además de esta lámina que tenemos en la pantalla? Sí, pues es una manera más, ¿no?, de cuantificar, ¿no?, cuánto más allá de los límites o de la biocapacidad del planeta Tierra, ¿no? Esto es un concepto importantísimo que se publicó en primer término en el año 2009 a través de John Rostrom y otra serie de científicos de los más importantes a nivel internacional. Es un concepto cuantitativo que ha ido, digamos, actualizándose a lo largo del tiempo. En el 2015 hubo otra actualización y recientemente el 30 o a finales de mayo, creo que fue el 30, se publicó la última actualización, que es la que vemos aquí en la revista Nature, en la que, bueno, lo que viene a decir el concepto de límites planetarios es que la Tierra tiene alrededor de 9 límites que permiten vivir al ser humano dentro de esos límites, que una vez, digamos, que los excedamos,
pues podemos poner en riesgo la especie humana, ¿no? El desarrollo de la especie humana tal y como ha venido viviendo en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay definido unos 9 límites planetarios, entre ellos la integridad de los ecosistemas, el ciclo del nitrógeno, el agua dulce, demás, el cambio climático. Y es importante, yo siempre lo pongo porque generalmente cuando hablamos de crisis ecológica tendemos a pensar normalmente en lo que es el cambio climático. Sin embargo, hay otros límites que están aún más transgredidos que el cambio climático, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Entremos, Alfonso, en nuevos temas, en nuevos conceptos, para tratar de ir poco a poco dando pasitos de forma paulatina e ir aprendiendo, que para eso estamos haciendo este programa, para que nuestros seguidores también se vayan familiarizando con estos nuevos términos. ¿En qué consiste la visión del túnel de carbono? Sí, está relacionado con los límites planetarios, ¿no? Como habíamos dicho, hay una serie de 9 límites, entre ellos el cambio climático, que es lo que normalmente, cuando hablamos de crisis ecológica, es lo que se suele iluminar en nuestras cabezas, ¿no? La gente piensa que el cambio climático es sin duda, lo es, pero es sin duda el desafío más importante que tiene la humanidad en este momento. Y entonces ponemos generalmente nuestra atención en la búsqueda de soluciones a lo que sería la emisión de gases de efecto invernadero. Por eso se llama visión de túnel de carbono, porque nos focalizamos en este problema. Pero olvidamos que existen otra serie de problemas, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, que están incluso en una situación peor que en lo que se encuentra el cambio climático en la actualidad, que ya es grave y que está generando muchos problemas, ¿no? ¿Podríamos decir, por lo tanto, Alfonso, que estamos viviendo una especie de extinción? Sí. Tan grave es, de hecho, la pérdida de biodiversidad en la actualidad, que los científicos hablan ya de 6ª extinción masiva de especies. De hecho, los científicos se han dado cuenta que la velocidad de la extinción de especies en la actualidad es mucho peor de lo que pensaban y de lo que habían articulado en los modelos matemáticos inicialmente, ¿no? Piensa tú que el 80% de los vertebrados han desaparecido en los últimos 40 años. Hoy tenemos, y lo vemos aquí en esta lámina, ratios de desaparición de especies increíbles en los grandes mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios, es decir, a una velocidad mucho mayor de lo que sería cuando impactó en la Tierra el meteorito que acabó con todos los dinosaurios y el 70% de las especies vivientes en la Tierra, ¿no? Hace un momento hablabas de la 6ª extinción. ¿Podemos decir entonces, Alfonso, que ha habido otras extinciones? Sí. En la historia geológica del planeta Tierra hay documentadas ya aproximadamente hasta 5 extinciones masivas. Estas son las fuentes, en las que está, acreditado la 6ª extinción masiva de especies, tanto en los papers académicos. Lo ponía aquí para que la gente lo pueda consultar si lo quieres. Pero la siguiente, lámina que viene ahora es la que habla justamente de la pregunta que me acabas de indicar, ¿no? A lo largo del periodo geológico del planeta Tierra han habido ya 5 extinciones masivas. La última es la del Cretáceo, que fue la que todos conocemos y la que un poco hemos estudiado en los colegios, ¿no? Cuando impactó en la península del Yucatán ese asteroide y acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, y que produjo un cambio climático global que fue a la postre el causante de la extinción de más del 70% de todas las especies de vida. Pues bien, hoy también estamos viviendo una 6ª extinción masiva de especies, pero el causante no es o un vulcanismo o un asteroide como ha ocurrido en el pasado. Hoy lo es el ser humano, a través de la tecnología humana, la que está provocando la pérdida, esa 6ª extinción masiva de especies, ¿no? Entonces esas pueden ser las principales causas de esa extinción masiva de especies. Totalmente, somos los seres humanos, Dailo. Es decir, fíjate tú que hoy es tan importante, ¿no? Y tan increíble la pérdida de biodiversidad, que hasta los ecólogos que trabajan en la situación lo han denominado, ¿no? Pero básicamente los seres humanos, con nuestra
manera de actuar, digamos, de relacionarnos con el mundo natural, somos la gente que está provocando esa extinción masiva de especies a través de la degradación de hábitat, de la contaminación, de la explotación de los recursos, del cambio climático, que a la postre también lo estamos generando nosotros con nuestras actividades quemando combustibles fósiles. Pues lo vemos en esta gráfica, ¿no?, de que somos los principales causantes, ¿sí? Alfonso, especial atención o especial alarma la de la desaparición de los insectos, ¿no es así? Sí, a veces no ponemos en esta sociedad nuestra, yo siempre digo, apelando a una cita del gran Eduardo Galeano, ¿no?, que decía que solemos confundir lo grande con lo grandote, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los insectos, porque a los insectos generalmente no le damos o no le prestamos ningún tipo de atención cuando cumplen unos, digamos, funciones ecosistémicas brutales, ¿no? Solo hay que pensar en los polinizadores, como pueden ser las abejas, ¿no? Pues realmente hoy, donde está habiendo pérdidas, digamos, alarmantes en la biomasa es en los insectos, ¿no? Incluso aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo en las selvas de Puerto Rico hasta el 98%, o en Alemania lo estamos viendo también hasta como 3/4 partes de todos los insectos en relación a los últimos estudios que había, ¿no? Eso es una brutalidad, porque si desaparecen los insectos, se vienen abajo los ecosistemas, ¿no? En ese sentido, son más importantes que los seres humanos, ¿no? La situación es tan compleja, tan complicada, que incluso tengo entendido, Alfonso, que los científicos le han buscado un nombre, que es el de desfaunación. ¿En qué consiste esto de desfaunación? Sí, es lo que te iba a decir anteriormente, igual que al concepto de extralimitación, ¿verdad?, que hablábamos al principio, ¿no?, o de translimitación, que llaman algunos autores para un poco ejemplificar, ¿no?, nuestro choque con los límites biofísicos del planeta Tierra. Pues los ecólogos que estudian la pérdida de biodiversidad han acuñado este término de faunación, porque apela un poco al término de desforestación, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de deforestación, yo creo que a las personas sí nos viene rápidamente a nuestra mente esa imagen de la gente talando las selvas a un ritmo devastador, ¿no? Pues desfaunación un poco lo que quiere apelar a eso, a que la causa de esa pérdida de biodiversidad no tiene que ver con una causa natural, sino que es consecuencia de las acciones del ser humano, ¿no? ¿Podríamos decir, Alfonso, que los objetos que hemos ido creando los seres humanos de alguna forma ya pesan más que todos los seres vivos que habitan en el planeta? Sí, a mí, y que se entienda lo que voy a decir, lo pongo entrecomillado, ¿no? Cuando escucho a muchos representantes públicos hablando de que tenemos que de alguna manera establecer un equilibrio entre el desarrollo económico y el mundo natural, a mí eso me duele profundamente, porque es que científicamente ya está demostrado desde diciembre del año 2020 con una publicación importantísima en la revista Nature, que no olvidemos que es de las más importantes a nivel académico, de que todo lo construido por el ser humano, todo lo artificial, ya pesa más que toda la biomasa natural, incluido grandes mamíferos, todos los árboles, todo, ya lo artificial, carreteras, aviones, coches, barcos, todo eso pesa más que el mundo natural. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, pues ya hay algo que nos tiene que chirriar, ¿no? Tanto es así, Dailo, que ya los científicos empiezan a hablar de un término de antropoceno, ¿no? Aunque es un término todavía muy discutido y que a mí personalmente no me gusta mucho, porque apela a que los seres humanos somos los causantes de ese cambio global, ¿verdad? Yo ahí matizaría, no todos los humanos, sino una parte de los humanos, que es el mundo desarrollado, es decir, Occidente, ¿no? No creo que tenga mucha culpa en el sur global de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero bueno, se está hablando de antropoceno, ¿no?, como la era del cambio global, es decir, los seres humanos con sus acciones ya se han convertido en una fuerza geológica de tal entidad
que está cambiando el futuro o el desarrollo geológico del mundo, ¿no? Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. Alfonso, para finalizar el programa de hoy, por cerrar con una idea principal, con una idea clave, podríamos decir entonces que es evidente el desequilibrio al que se está enfrentando nuestro planeta, el planeta Tierra. Por supuesto, lo que a mí me gustaría con estos 2 primeros programas es que la gente, cuando escuche de crisis ecológica, sepa que no es solo cambio climático, es decir, que el cambio climático es solo una manifestación más del impacto, del choque de nuestra civilización con el mundo natural, ¿no? Y que ese impacto, ese choque genera una diversidad de problemas, entre lo que está, por un lado, la pérdida de biodiversidad, por otro lado, el cambio climático, por otro lado, la contaminación, por otro lado, el agotamiento de recursos, ¿no? Lo que tú preguntas es importante, es decir, y es la conclusión, es decir, tenemos que tener claro que la manera que tenemos de relacionarnos con el mundo natural, la forma en la que nos estamos organizando los seres humanos, no encaja bien con ese mundo limitado que es el planeta Tierra. Y que si seguimos así y no realizamos cambios profundos, veremos en los sucesivos programas que van a alterar de tal manera el equilibrio homeostático, ¿verdad?, que tiene el planeta Tierra, que al final va a poner en jaque la propia supervivencia del ser humano. No estamos aquí hablando de salvar al oso panda o al oso polar, que tienen toda la importancia del mundo, sino de lo que estamos hablando es de salvar a la civilización humana, ¿no? Recalcamos este último mensaje y ahora sí nos despedimos hasta el próximo programa. Alfonso Montes de Oca, compañero, amigo, muchísimas gracias una vez más por haber visitado nuestros estudios de Onda Cero La Palma. Gracias, porque aprendo mucho con ustedes. Gracias.